Año 1030. Un adolescente de apenas 15 años corre a través de los densos bosques de Noruega. Está cubierto de barro. Su túnica está empapada en la sangre de su hermano mayor, el rey Olaf, y su hombro arde por una herida de hacha que casi le cuesta la vida. En este momento, Harald Sigurdsson es un fantasma, un fugitivo sin corona, sin ejército y sin un solo gramo de plata en su bolsa. Ha perdido la batalla de Stiklestad y con ella ha perdido su derecho al trono. Pero este chico no es como los demás. Mientras huye hacia el este, bajo la sombra de la derrota, en su mente no hay miedo, solo hay un cálculo frío. 15 años después, ese mismo joven entrará en los palacios de mármol de Constantinopla y el mismísimo emperador de Bizancio se levantará para recibirlo con una mezcla de respeto y terror. Harald ya no huye. Ahora tiene tanto oro que necesita barcos enteros solo para transportarlo. Se ha convertido en el mercenario más rico y temido del planeta. Hoy vas a descubrir la historia del hombre que hackeó la Edad Media, el vikingo que pasó de ser un fugitivo sangriento a ser el arquitecto de su propio destino, y cómo su ambición terminó devorando a toda una era. Prepárate, porque esta no es una lección de historia, es una crónica de ambición pura. La mayoría de los reyes de la historia nacen en cunas de seda, protegidos por muros de piedra. Harald nació en el acero y la traición. Tras el desastre de Stiklestad, Harald entendió la lección más amarga de la vida. En el mundo real, el honor no te mantiene caliente por las noches, el poder sí. Escapó hacia la Rus de Kiev, un territorio salvaje donde el invierno no perdona y la única ley es la del más fuerte. Allí, bajo el servicio del príncipe de Yaroslav el Sabio, Harald no era un príncipe, era solo otro brazo fuerte con un hacha en alquiler. Pero Harald tenía algo que los demás mercenarios no poseían, una visión que rozaba la locura. Mientras sus compañeros gastaban sus pagas en tabernas y juegos de azar, Harald estudiaba logística. Estudiaba el comportamiento de los hombres bajo presión y, sobre todo, estudiaba cómo se mueve el dinero en el mundo. No quería una pequeña granja en Escandinavia, no quería un puñado de ovejas. Quería Noruega entera, y sabía que para comprar un reino primero tenía que desangrar al resto del mundo. Por eso puso su mirada en la joya del Mediterráneo, Miklagard, la gran ciudad, Constantinopla. Cuando Harald llegó a las puertas de Bizancio con su banda de 500 guerreros curtidos, los generales griegos se rieron de él. Lo veían como a un bárbaro más, un gigante rubio útil para morir en las fronteras, pero incapaz de comprender la sofisticación de la corte más avanzada de la tierra. ¡Qué equivocados estaban! Harald no tardó en demostrar que era un carnicero con cerebro de ingeniero. Se unió a la legendaria Guardia Varangia y en tiempo récord se convirtió en su líder indiscutible. No peleaba batallas por la gloria vana de los poetas, peleaba por el botín. Si el emperador le ordenaba tomar una fortaleza inexpugnable en Sicilia o en los desiertos de Mesopotamia, Harald no lanzaba a sus hombres contra los muros de forma suicida. Escucha esto, porque aquí es donde entiendes la mente de un genio. En un asedio famoso, al ver que las murallas eran demasiado altas para escalarlas, Harald notó que pequeños pájaros anidaban en los tejados de paja dentro de la ciudad y salían al bosque a buscar comida. Ordenó a sus hombres capturarlos vivos, les ató virutas de madera ardiendo en las patas y los soltó. Los pájaros, aterrados, volaron de vuelta a sus nidos bajo los techos de la ciudad. Y en 10 minutos la fortaleza era un infierno de fuego incontrolable. Harald entró por las puertas mientras los enemigos intentaban apagar las llamas. Eso era Harald, un hombre que usaba la naturaleza, el engaño y la crueldad absoluta para ganar. Y por cada ciudad reducida a cenizas, Harald cobraba su peso en oro puro.
Presta atención, ahora viene lo increíble, porque lo que vas a escuchar parece ficción, pero fue una realidad legal. Durante 10 años, Harald saqueó el Mediterráneo bajo la bandera bizantina, pero su mayor golpe de suerte no fue en una batalla, sino en los pasillos del palacio. Los varangios tenían un derecho llamado Polutaswarf. Cuando un emperador moría, los guardias nórdicos tenían permiso para entrar en el tesoro imperial y llevarse todo el oro que pudieran cargar físicamente con sus manos. Harald vivió 3 de estos eventos. Imagina a este gigante noruego entrando en habitaciones llenas hasta el techo de monedas de oro, joyas de seda y esmeraldas, cargando bolsas tan pesadas que casi rompen sus huesos. Pero Harald no era un tonto. Sabía que si mantenía esa riqueza en Constantinopla, el siguiente emperador se la quitaría. Así que año tras año enviaba caravanas secretas hacia el norte, hacia sus aliados en Kiev. Estaba vaciando las arcas de Bizancio para financiar su propia guerra civil en Noruega. Cuando finalmente decidió que ya tenía suficiente, el emperador intentó arrestarlo. ¿Qué hizo Harald? En una noche de tormenta robó las galeras más rápidas, secuestró a una sobrina imperial para asegurar su salida y saltó las enormes cadenas de hierro que protegían el puerto de la ciudad. Se desvaneció en la oscuridad del Mar Negro, dejando atrás un imperio que acababa de financiar, sin saberlo, a su mayor rival. Harald regresó a Escandinavia con una fortuna tan inmensa que los cronistas de la época dicen que el mundo nunca había visto tanto oro en manos de un solo hombre. No volvió para pedir permiso, no volvió para negociar, volvió para comprar su destino. Aquel chico que huyó desangrado 15 años atrás, ahora cabalgaba con armadura de seda y oro bizantino, con un ejército que le era fiel no por su linaje, sino por su capacidad para pagar en oro sólido. Dime en los comentarios, ¿crees que un hombre puede ser demasiado ambicioso? ¿O es la ambición la única herramienta que permite a un paria convertirse en leyenda? Porque lo que Harald hizo a continuación en Noruega y su invasión final a Inglaterra es lo que realmente definió el fin de la era vikinga. Pero eso lo veremos en la siguiente página de esta masacre histórica. Harald no volvió a Noruega a pedir el trono, volvió a reclamar una propiedad que ya había pagado en sangre bizantina. Cuando desembarcó, no lo hizo como un paria, sino como un dios de la guerra. Su sobrino, Magnus, era el rey en ese momento, pero al ver llegar a Harald con barcos que crujían bajo el peso del oro, entendió que no podía ganar. Harald hizo una oferta que nadie podría rechazar. «Comparte tu reino conmigo, o usaré mi fortuna para contratar a todos los mercenarios del norte y borrarte de la historia». Magnus aceptó, pero Harald no sabía compartir. Poco tiempo después, Magnus murió en extrañas circunstancias y Harald se convirtió en el único soberano. Durante los siguientes 20 años, gobernó con un puño de hierro tan apretado que le valió su apodo: Harrada, el gobernante duro. Aplastó rebeliones, quemó aldeas enteras de su propio pueblo para imponer orden y convirtió a Noruega en una maquinaria de guerra. Pero para un hombre que había visto las cúpulas de oro de Constantinopla, Noruega se le quedaba pequeña. Su ambición era un pozo sin fondo y sus ojos se fijaron en el premio final: Inglaterra. Año 1066, el año que cambió el mundo para siempre. El trono de Inglaterra está vacío y 3 hombres están dispuestos a quemar el mundo para sentarse en él. Pero mientras los otros dudan, Harald Hardrada actúa. Reúne la flota vikinga más grande que el norte ha visto en un siglo. 300 barcos, 15.000 guerreros y el espíritu de un conquistador que nunca ha conocido la derrota final. Cuando Harald desembarca en el norte de Inglaterra, el pánico es total. Los ingleses saben quién es él. Es el carnicero de Bizancio, el hombre que no conoce la piedad.
Harald aplasta al primer ejército que le sale al paso en la batalla de Fulford. Camina por la tierra inglesa como si ya fuera suya, sin usar armadura, riendo bajo el sol, convencido de que su destino es ser el rey de todo el norte. Pero la arrogancia es el único enemigo al que Harald no pudo comprar. El 25 de septiembre de 1066, el destino alcanzó a Harald. En un lugar llamado Stamford Bridge, el ejército inglés de Harold Godwinson realizó una marcha forzada imposible y sorprendió a los vikingos. Los hombres de Harald estaban relajados, muchos sin sus cotas de malla, disfrutando del botín. La batalla fue una carnicería. Se cuenta que un solo guerrero vikingo gigante bloqueó el puente de Stamford, masacrando a 40 ingleses él solo, hasta que fue traicionado desde abajo. Pero el momento clave llegó cuando Harald, el gigante que había sobrevivido a los desiertos de Oriente y a las intrigas de Bizancio, se lanzó al corazón del combate. Peleaba como un berserker, abriendo cráneos con su hacha, rodeado de sus leales varangios. Pero entonces una flecha solitaria atravesó el aire y se hundió directamente en su garganta. El gigante cayó. El oro de Bizancio, la seda de Oriente y los sueños de un imperio nórdico se desangraron en el lodo inglés. Harald Hardrada, el último gran vikingo, había muerto. Con la muerte de Harald, algo se rompió para siempre. La era de los vikingos, de los barcos de madera y los saqueos legendarios murió con él en ese puente. El mundo estaba cambiando, la era de los caballeros y los castillos de piedra estaba llegando, y ya no había lugar para hombres como él. Harald pasó de ser un adolescente herido a ser el hombre más rico del mundo, solo para morir buscando unos pocos metros de tierra en un país extraño. Logró todo lo que un hombre podía desear, pero nunca pudo escapar de su propia ambición. Y ahora te pregunto a ti, ¿valió la pena? ¿Prefieres una vida larga y tranquila en el anonimato? ¿O una vida corta de oro y sangre que haga que tu nombre se susurre 1000 años después? Deja tu respuesta en los comentarios y suscríbete si crees que hoy en día todavía existen hombres con la ambición de Harald.